De corazón quiero agradecer esta invitación, no es solamente formal. Creo que nunca me he divertido tanto en un congreso y eso para mí es algo maravilloso. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Y por supuesto a todos los mimos que me ha dado Silvia Esperanza y todos ustedes, igual que cada vez que vengo a Corrientes. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar entonces de la eficacia de la sentencia en algunos casos vinculados al derecho de familia. Así me lo ha pedido la organización de este magnífico congreso. Quiero comenzar con estas palabras magníficas de nuestro recordado Germán Vidarcampo, siempre presente entre nosotros. Germán decía que de las normas a la realidad hay una distancia semejante a la que existe entre el remedio en la estantería de la farmacia y el remedio aplicado al cuerpo del enfermo. Y esto que decía Germán para las normas en general, vaya si es aplicable a las sentencias. Nuestro problema entonces es la sentencia, y como ya bien se ha explicado esta mañana, y por eso voy a ir rápido con esto, la Corte Interamericana nos da una pauta de algo que debemos hacer para terminar con este problema de que las sentencias no son eficientes, no son eficaces. Y eso que hace la Corte Interamericana, que es supervisar el cumplimiento de sus decisiones. Entonces, en todas las sentencias condenatorias, la Corte Interamericana dice, dentro de 6 meses me informa sobre tal cosa, dentro de 3 meses me informa sobre tal otra. Eso rara vez lo hacemos nosotros en el derecho interno y como bien se ha señalado, esta es la primera pauta que tenemos que señalar. O sea, los jueces no se pueden desentender del resultado, de la eficacia de su sentencia. ¿Por qué? Porque esto hace al propio Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho si las sentencias no se cumplen también dentro de un plazo razonable. Esto no es un invento mío, esto lo dice la Corte Interamericana, esto lo dice la Corte Europea, en una fórmula que por eso yo les he puesto ahí, está repetida a ambos lados del Atlántico. Debe ser sin retardos que comprometan la eficacia y la credibilidad, pues la lentitud excesiva de la justicia representa un daño importante para el Estado de Derecho. Entonces los jueces tenemos que ser conscientes de esto. Nuestras sentencias no se cumplen, no hay Estado de Derecho. En eso tenemos que pensar. Somos culpables de que no exista Estado de Derecho cuando nuestras decisiones no se cumplen. ¿De dónde sale esto? ¿Es un invento de la Corte Interamericana? ¿Es un invento de la Corte Europea? No, no es ningún invento. Está para nosotros en el Pacto de San José de Costa Rica y está para los europeos en la Convención Europea de los Derechos Humanos. Cuando dice que toda persona tiene derecho a un plazo razonable, etcétera, etcétera. Y ese plazo razonable no comprende solo hasta el momento de la declaración, sino que comprende también la ejecución. ¿Sí? Así se lo dice de un lado y del otro del Atlántico, que cuando miramos esa evaluación de si el plazo ha sido o no razonable, debemos comprender la ejecución. El proceso concluye cuando la ejecución está completa. El proceso no concluye con la sentencia. Esto tenemos que eliminarlo también de los libros. Cuando dice, modo de conclusión del proceso, la sentencia. ¿No? Ahí no se termina el asunto. Porque yo puedo tener una sentencia magnífica, nunca se cumple, y estoy peor que cuando no fui a la justicia. Porque si tengo una sentencia que no se cumple, lo que tengo ahora es todos los esfuerzos que hice, todo lo que sufrí en ese proceso, todo el dinero que puse, todo lo que discutí con mi abogado, todas estas demasías de las que se hablaba esta mañana, y estoy entonces peor que cuando no tenía un juez que me había dicho, sí, usted tiene la razón. Y en esto necesitamos contar con el brazo ejecutor del poder administrador, muchas veces. Por eso, la Corte Europea y la Corte Americana, la Corte Interamericana han dicho, la administración constituye un elemento del Estado de Derecho cuyo interés se identifica con el de la buena administración de justicia. Desde la presidenta para abajo tendrían que leer esta sentencia, porque no somos enemigos, integramos todos el Estado de Derecho. No puede ser
que nosotros estemos enfrente de ellos y ellos enfrente de nosotros. Integramos el Estado de Derecho. Por eso la Corte dice que la administración constituye un elemento del Estado de Derecho cuyo interés se identifica con el de la buena administración de justicia. Si la administración se rehúsa, omite o tarda en ejecutar las decisiones, las garantías que beneficiaron al justiciable durante la fase judicial pierden toda su razón de ser. Esto lo dice la Corte Europea, también la nuestra. Y no es ningún invento de ellos, lo dijeron los grandes procesalistas americanos y europeos. Recordemos a Couture, cuando decía el destino de la cosa juzgada es el de que se cumpla, que la justicia no dé consejos, sino que sancione normas coactivas, que la promesa hecha en la Constitución garantizando justicia a todos los que quieren habitar este suelo no sea un apotegma a este suelo, ¿no es cierto?, no sea un apotegma que nos enorgullezca cuando lo leemos en las páginas del preámbulo, sino que nos avergüencen cuando contemplamos su burla ante nuestros propios ojos. Entonces, si la sentencia no está para dar consejo, sino para que se cumpla, como decía Couture, nos preguntamos qué estamos haciendo con todas estas sentencias exhortativas. Por ejemplo, la Corte, muchas veces en materia de adopción, hace prevalecer guardas de hecho muy prolongadas y dice, sí, mire, usted es una madre que se arrepintió, que pudo ser una madre amorosa, pero el interés superior del niño está en que este niño se quede con esta familia con la que lleva 6, 7, 8 años o lo que fuese. Ahora bien, exhortó a este triángulo amoroso de la adopción. Bueno, ese triángulo amoroso, ese triángulo adoptivo, a veces es posible porque los pretensos adoptantes tienen una actitud y una conducta en la que es posible ese diálogo con la familia de origen. Pero yo quisiera saber, de todas esas exhortaciones que ha hecho la Corte, que son varias, por lo menos 5 sentencias en los últimos tiempos, ¿cuál de todos esos triángulos amorosos es el que se está cumpliendo? Pero el triángulo peor es el de esta famosa sentencia exhortativa de la Corte de la Nación del 13 del 3 del 2012, que como ustedes recordarán, entró a la Corte por una cosa que parecía del derecho penal. ¿Cómo interpreto el artículo 86, inciso B del Código Penal? Yo no sé desde el punto de vista del derecho penal, ni me importa si la Corte interpretó bien o mal el 86. A mí lo que me interesa es que la Corte interpretó y exhortó a los otros poderes del Estado a muchas cosas. En primer lugar, la Corte dice que en estos casos la eficacia no está en judicializar, sino en desjudicializar. Estos casos, cuando los judicializo, termino con el derecho de la mujer a interrumpir su propio embarazo. Empecemos por ahí. Y entonces le dice a los profesionales de la salud que ellos no pueden eludir sus propias responsabilidades una vez enfrentados ante la situación fáctica contemplada en la norma. Y le recuerda a los distintos y diferentes operadores de los poderes judiciales del país, porque primero reta a los médicos y después reta a los jueces, al Ministerio Público, a los abogados, etcétera, etcétera, que es la embarazada que solicita la práctica junto con el profesional de la salud quien debe decidirla llevarla a cabo, y no un magistrado a pedido del juez, porque hacer lo contrario significaría que un poder del Estado, como es el Poder Judicial, cuya primordial función es velar por la plena vigencia de las garantías constitucionales, intervenga interponiendo un vallado extra y entorpeciendo una concreta situación de emergencia. Los jueces no podemos ser los que ponemos las barreras. Los jueces tenemos que levantar las barreras para el ejercicio de los derechos. Entonces, recomienda la Corte, hace recomendaciones. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Exhorta a las autoridades nacionales y provinciales a que los protocolos hospitalarios prevean esta situación,
a contemplar pautas que garanticen la información y la confidencialidad a la solicitante, evitar procedimientos administrativos, articular mecanismos, un adecuado sistema que permita al personal sanitario la objeción de conciencia. Hasta eso dijo la Corte. Vamos a respetar la objeción de conciencia de los profesionales. Ahora, respetar la objeción de conciencia de los profesionales es de los profesionales, de las personas, por eso se llama objeción de conciencia, pero no de las instituciones. Las instituciones me tienen que generar un sistema por el cual, si hay profesionales que me oponen objeción de conciencia, tengo otros que no me oponen la objeción de conciencia. Porque si no, todo esto es por la galería. Solamente. La necesidad de que tanto en el ámbito nacional como ¿qué está pasando con todas estas recomendaciones? ¿A dónde fuimos con estas exhortaciones? Gobiernos provinciales que, como el mío, irresponsablemente, esos protocolos no los quieren hacer y le mandan al Poder Legislador a que dicte una ley sabiendo que esa ley no se va a dictar nunca. Otros que son responsables hacen los protocolos y los jueces los declaran inconstitucionales. Por favor, prefiero que no me hagan tantas exhortaciones. Si este va a ser el resultado de las exhortaciones. Porque lo que hay que pensar es lo que dijo la Corte en esta misma sentencia por 3 veces. Este es un problema que nos va a generar responsabilidad internacional en la Corte Interamericana. No tanta exhortación, señor, tenga en cuenta que usted va a ser responsable de estas responsabilidades que nos va a imponer el Estado. Esta mañana se ha hablado de Furlan, vemos entonces cómo la Corte puede condenarnos y especialmente, y esto es un aspecto muy importante de Furlan, cuando estamos frente a personas vulnerables. Furlan no era cualquier persona, Furlan es un niño que está protegido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, es una persona con discapacidad que está protegida por todos los tratados de protección de la discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos dice la Corte Interamericana cuando está haciendo todas estas argumentaciones? La justicia se tiene que sacar la venda. La imagen de la justicia es la de la Lola Mora, sin venda. Porque no puedo dejar de advertir que yo tengo personas vulnerables, que no todos los litigantes son iguales. Y estas mujeres que me vienen a mí, a los hospitales, normalmente son vulnerables. Las que no somos vulnerables, buscamos un médico que nos haga una interrupción del embarazo en forma segura cuando se nos da la gana.